En el libro de Hechos, capítulo 4, desde el versículo 1, dice la palabra del Señor: y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los que estaban hablando y predicando eran Pedro y Juan, y sobre ellos vino entonces los sacerdotes, el jefe de la guardia, una especie de policías. Ellos estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Versículo 3 dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Entonces en el versículo 5 dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. En el versículo 7, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, este Jesús, ¿no?, es la piedra reprobada, a quien nosotros anunciamos, es decir, a quien nosotros anunciamos es este Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban simplemente. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Versículo 16. Ellos decían: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Es notorio, no lo podemos negar. En el versículo 18 ellos le llaman. Llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. En el versículo 23, ellos han sido puestos en libertad. Y vinieron, dice la palabra del Señor, Juan y Pedro vinieron a los suyos, es decir, a su familia espiritual, a su gente, a su iglesia, a los hermanos de la iglesia, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Así como nosotros, hermanos, tenemos nuestros suyos, nuestra propia gente, nuestra familia espiritual, nuestra iglesia, hermanos, y apenas que fueron puestos en libertad, hermanos, ellos regresaron a su familia. Eso es una lección, pues la familia espiritual es muy importante, por eso ellos regresaron y les contaron, ¿no?, sobre la muerte, sobre las amenazas de muerte, sobre las prohibiciones de predicar el evangelio. Y la iglesia, hermanos, les escuchó, y la iglesia, hermanos, lejos de llorar, lejos de atemorizarse, lejos de esconderse, lejos de sujetarse a los gobernantes en un tiempo donde les mandan a hacer cosas que no son agradables a Dios, ellos no dijeron: ni modo, lo intentamos, pero debe ser la voluntad del Señor, ya que Dios no abrió las puertas para predicar el evangelio. Ellos no dijeron eso. Versículo 24. Y ellos, la primera reacción que tuvieron es, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y eso es lo que la iglesia hoy en día necesita hacer. Eso es lo que nuestras iglesias necesitan hoy en día en este siglo XXI. Necesitamos iglesias como esta iglesia, que cuando saben, que cuando se enteran de que la iglesia está siendo amenazada, de que nuestros hermanos están sufriendo por causa de predicar el evangelio, oramos unánimes
la voz a Dios, juntos, al unísono. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Le vamos a decir y vamos a reconocer que Dios es soberano. Porque ellos dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres soberano. Nosotros como iglesia necesitamos reconocer que aquí no está pasando como una especie, algo que se le ha escapado al Señor accidentalmente. Dios tiene todo bajo control. El hecho de que estemos pasando por esta situación de la pandemia y con estos virus y tantas cosas que está pasando en el mundo, Dios tiene todo bajo control y no podemos nosotros acobardarnos, no podemos como iglesia escondernos. No es tiempo de dejar de predicar, no es tiempo de bajar la guardia, es tiempo de que sigamos predicando la palabra del Señor en todo tiempo, porque sabemos que Dios tiene todo bajo control y en medio de la persecución necesitamos recordar esto. No es Satanás el que tiene el control, es Dios quien tiene el control. Y dice la palabra del Señor en el versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28. Y para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mira lo que dice versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, hermanos, la palabra de Dios se había cumplido con toda fidelidad. ¿Por qué vamos a Dios nosotros a orar en medio de la persecución, en medio cuando la iglesia está amenazada, cuando nosotros, hermanos, estamos siendo amenazados? ¿Por qué vamos a Dios? ¿Por qué la iglesia ora a Dios, hermanos? Porque sabemos, hermanos, que Dios tiene todo bajo control, que Él es soberano y que Él cumple su palabra. Y si Él dijo que va a venir, un día va a venir por nosotros. Si Él dijo que iba a haber un rapto, pues va a ocurrir un rapto, pues Él cumple su palabra. Entonces, hermanos, porque dice, y para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería, y pasó igualito. ¿Por qué vamos a Dios? Dios entiende nuestro sufrimiento porque así todos los pueblos se reunieron contra su Cristo, contra nuestro Señor Jesucristo. Él sabe qué significa ser perseguido y sufrir por ello. Por eso vamos a Dios. Por eso oramos. Por eso, hermanos, nosotros no somos indiferentes con nuestros hermanos que están sufriendo en otros lugares del mundo, predicando el Evangelio. Por eso somos sus hermanos. Por eso nosotros tenemos que orar por las iglesias perseguidas. ¿Por qué necesitamos nosotros orar por la iglesia perseguida, por la iglesia que está siendo amenazada? ¿Por qué necesitamos orar? Porque, hermanos, son nuestra familia. Esos misioneros que están predicando el Evangelio, que están sufriendo en otros lugares del mundo, hay veces ni siquiera sabemos, hermanos, ellos son parte de nuestra familia. No solamente de nombre somos hermanos, somos parte de su familia espiritual, es nuestros hermanos verdaderos en Cristo. Por esta razón, hermanos, Pedro y Juan habían regresado a su iglesia para contarles, porque sabía que podía contar con una iglesia que ora, con una iglesia que les sustenta, con una iglesia que les respalda. Entonces necesitamos ese tipo de iglesia para nuestro tiempo, hermanos. A veces tenemos iglesias indiferentes, con nuestros misioneros que están sufriendo predicando la palabra del Señor. No debe ser así. No participamos en orar y apoyar a veces económicamente a ningún misionero. Ellos son parte de nuestra familia, no solo de título le decimos hermanos. La iglesia, hermano, a veces está más afanada en levantar su propio nombre más que el nombre de Dios. A veces hay personas hasta, no es de mi iglesia, ¿no? Por eso no sé nada de ellos, no sé
Somos indiferentes con nuestros propios hermanos que están predicando el evangelio y solo porque no es de nuestra iglesia, solo porque no es de nuestro círculo, de nuestra amistad, solo porque no es de nuestro seminario. Hermanos, necesitamos involucrarnos en la obra misionera mundial, porque ellos están predicando y son nuestros hermanos. Nosotros tenemos que seguir predicando. Así como la iglesia tuvo esa actitud de respaldar y orar por estos hombres, por estos hermanos, por sus hermanos que estaban predicando el evangelio, la iglesia necesita pues ayudar, orar a estas personas que están sufriendo en diferentes lugares del mundo. Hay miles de misioneros saliendo a veces al campo misionero y nuestras iglesias no saben. Están sufriendo por sustento económico, por persecución, nosotros no estamos ni enterados y perdemos el privilegio de participar en la obra misionera mundial. Por eso en 2 Corintios capítulo 8, versículos 1, habían estos hermanos, los hermanos de Macedonia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que había sido dada a las iglesias de Macedonia, dice, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Versículo 4. Pidiéndonos, hermanos, con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, nosotros somos indiferentes con nuestros hermanos que están sufriendo, predicando la palabra del Señor en diferentes lugares del mundo, pues somos hermanos, nos perdemos el privilegio de participar en este servicio. Nos perdemos ese privilegio de ser parte de la obra del Señor. No seamos indiferentes, como iglesia necesitamos nosotros creer que es parte de nuestra familia, o si no, mira lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12, versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, nosotros que somos miembros, hermanos, todos, se preocupen los unos por los otros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Versículo 26, de manera que si un miembro padece, ¿no? Si un miembro, hermanos, padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. De manera, hermanos, que si un miembro padece, ¿no? Padece persecución, padece sufrimiento, padece tristeza, hermanos, todos los miembros se duelen con él. No dice que todos los miembros, hermanos, están cada uno pensando en sus cosas y no son indiferentes. No. Todos se duelen. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos de la familia de Dios. Somos una familia y todos tenemos un solo propósito. Jugamos de un solo equipo, hermanos. Satanás es el enemigo. No son otras iglesias, no son otros ministerios en otros lugares. No. Oramos, hermano, porque es parte de nuestra familia. Y número 2, mira lo que dice la Biblia, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, Señor, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ahí en versículos 29. Hermano, número 2, ¿por qué necesitamos orar en tiempo de persecución? ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos los que están sufriendo. Es la iglesia, por lo tanto necesitamos orar por ellos, por nuestra familia espiritual, son parte de nuestra familia. No solamente eso, sino porque, hermanos, la iglesia necesita valentía. Necesitamos valentía y no acobardarnos y no escondernos, hermanos. Es ahora cuando la iglesia necesita predicar el evangelio, ahora cuando la iglesia necesita ponerse de pie y seguir avanzando, hermanos. Y dice, por favor, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. No les dice, no, hermanos, no oraron para que la persecución se detenga. No oraron, no vamos a orar para que la pandemia termine de una vez para seguir predicando. No, ellos no oraron para que la persecución se detenga. No oraron para que caiga un rayo sobre los perseguidores. No dijeron, Señor, llévatelos a estos hombres miserables. No, oraron por fuerza, oraron por valor para seguir predicando en medio de cualquier tipo de pandemia,
cualquier tipo de persecución. Oraron por fuerzas, oraron por valentía. Se da cuenta, hermanos, que lo que la iglesia necesita hoy en día, hermanos, no es pedirle, Señor, a que se acabe la pandemia, que se acabe todo esto, Señor. No, es orar al Señor por valentía, es orar al Señor por valor, orar para que, hermanos, para que nosotros, hermanos, tengamos esa fuerza, que el Señor nos cambie. Antes de pedirle que cambien las circunstancias, a veces las circunstancias están para moldearnos. Dios tiene un propósito para ellas, pero Dios nos dé valentía para soportar esas pruebas, esas enfermedades, el virus, las amenazas, las ofensas, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa cuando la iglesia ora así? ¿Qué pasa cuando la iglesia tiene esa actitud, hermanos? Cuando dice, no, yo soy el que necesito cambiar, yo soy el que necesita valor, yo soy el que necesita paciencia. Hermana, hermano, cuando nosotros estamos ahí peleando en el matrimonio, a veces esperando que él cambie, esperando que mi cónyuge cambie, esperando que mi esposa cambie, esperando que mis hijos cambien, Dios dice, tú necesitas. Debemos orar para que el Señor nos dé amor para amar a ese hombre, para amar a esa mujer, que es difícil de amar, para amar a nuestros hijos. Que debemos pedirle al Señor que nos dé ese corazón para perdonar, aunque no se lo merezcan. Debemos nosotros pedirle valor. Dame fuerza, Señor, dame valentía. Señor, a mí, yo quiero caminar por el valle contigo, Señor. Si tú has permitido esta prueba, si tú has permitido estas circunstancias, ayúdame, Señor, a caminar adelante, seguir firme, con valor, valentía. Ayúdanos a seguir predicando la palabra del Señor, porque es tan importante que la gente escuche, gente con temor, gente desesperada en diferentes lugares, pero hermanos, necesitan el evangelio. Todas las personas necesitan a Cristo, las buenas noticias en este tiempo, de que Jesús murió por ellos, de que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en aquella cruz. Por eso la palabra del Señor decía, en ningún otro hay salvación. Estos hombres no estaban, hermanos, atemorizados, no, estaban convencidos. No podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos oído, lo que hemos visto. No vamos a dejar, no. Nos matan, nos amenazan, sea lo que sea que hagan con nosotros. Vamos a seguir predicando, porque no está negociable, no es algo menos importante, no, es lo más importante, es que tenemos ahí el tesoro, la salvación ahí, que es Cristo, y vamos a compartirlo con la gente que lo necesita. Y si hay personas ahora mismo que nos están escuchando y a lo mejor están pensando que van a ser salvos solos, quizás por sus propios medios, pues déjame decirle, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice la palabra del Señor. Solo en Cristo Jesús, solo Cristo puede salvarle, no una religión, no son sus obras, no es su moralidad, hermano, no es el hecho de ir a una iglesia, no es simplemente hacer algo bueno por la gente, no. Solo Cristo puede salvarle, solo en Cristo Jesús hay esperanza. La única persona que puede salvarle a usted es Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Entonces, no hay otro camino, solo es Cristo Jesús. Cuando una iglesia entiende esto, cuando una iglesia está convencida, versículos 31, ocurre lo que pasó. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, dice la palabra del Señor, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valentía la palabra de Dios. Dios había respondido su oración. ¿Se da cuenta entonces? ¿Era la voluntad de Dios que ellos necesitaban, hermano, valentía, sí o no? Claro que sí, por eso Dios respondió. Por eso Dios les llenó del Espíritu Santo. Hubo un terremoto. Bueno, no pidieron por un terremoto, pero hermanos, tuvieron un terremoto, hermanos, allá. La tierra se movió, hermanos, y Dios contestó su oración. Nuestro avance como iglesia, hermanos, no siempre va a ser fácil, pero estamos seguros de que Dios va con nosotros. Estamos seguros de que vamos a tener éxito porque hay un Dios que va al lado nuestro. Así que, hermana, hermano, es tiempo de orar en medio
de la persecución, en medio de la pandemia. Es tiempo de orar por nuestras iglesias, es tiempo de orar por nuestros hermanos, es tiempo de orar por las necesidades de nuestros hermanos, es tiempo de orar, es tiempo de decir, Señor, ayúdame a mí a cambiar, ayúdame a mí, Señor, a ser el hombre, la mujer paciente. Yo en medio, no voy a pedir que necesariamente se cambien las circunstancias, que saques a estas personas de mi vida. No, dame ese poder de perdonar, de tenerles paciencia, de soportar, seguir adelante en el amor, en el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Porque nada, ni la pandemia, ninguna otra cosa en este mundo nos va a poder separar de ese amor, del servicio a nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos permites, Señor, escuchar tu palabra. Qué privilegio, Señor, y qué honor escudriñar tu palabra, poder aprender lecciones de nuestros hermanos. ¿Cómo es que la iglesia funcionaba en aquellos tiempos, Señor? Una iglesia unida, no era una iglesia indiferente con la necesidad y sufrimiento de sus propios hermanos que estaban predicando el evangelio. No, sino era una iglesia que estaban juntos, unidos, allí, hermanos, orando unos por otros en el Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido escuchar tu palabra, Señor, y que, Señor, hemos podido escudriñar tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, lo que tú quieres que estemos haciendo como iglesia, Señor.